¿Qué quieres ser cuando seas grande? Parece una pregunta inocente, pero no lo era. Porque esa respuesta no solo hablaba de la profesión que ibas a elegir, hablaba del lugar que ibas a ocupar en tu familia, del dolor que ibas a intentar sanar, del silencio que ibas a romper, del peso que ibas a cargar, o del don que ibas a despertar. Hoy vas a entender, porque a veces no sueñas con ser médico, abogado, psicólogo, maestro o periodista solo porque sí. A veces esa vocación nace de una fuerza vital que viene del origen, del entramado familiar, incluso de un dolor que viene de antes, de un silencio, de una injusticia, de un sueño que en tu clan nadie pudo cumplir. Incluso si solo se trató de una vocación o del trabajo de tus sueños cuando eras menor y por circunstancias de la vida no pudiste desempeñarlo, también habla de ti, porque tu vocación no solo revela lo que querías hacer, revela el papel que tu alma vino a ocupar en esta vida. Debes saber que el trabajo en el que te desempeñas a veces parece una elección, pero en el fondo es más una respuesta a historias que quedaron inconclusas, a fuerzas esenciales del ser que te dieron dones específicos para cumplir con un propósito. Por eso hoy no vamos a mirar estas profesiones como se miran en una hoja de vida. Las vamos a mirar como señales, como pistas, como huellas de algo mucho más profundo, porque detrás del que cura, del que defiende, del que enseña, del que comunica, del que ordena, del que embellece o del que crea, muchas veces hay una memoria familiar intentando expresarse. Vas a notar cómo tu trabajo no solo habla de lo que haces, habla de la historia que vienes a transformar, porque las constelaciones familiares abren la posibilidad a todas y cada una de las áreas de la vida. La fuerza vital y esencial que te guía viene desde antes de tu nacimiento, y por ende en tu familia hay mucho por descubrir y mucho por entender. Lo que hoy experimentas en tu vida actual en todos los aspectos, pareja, trabajo, decisiones, miedos, obstáculos, oportunidades y demás, tiene un camino. Por esta razón, hemos creado un kit Rompe Lealtades que puedes encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Es un espacio donde podrás materializar ese deseo de ser libre en tu vida. No te lo pierdas. Y ahora sí, empecemos por una de las profesiones que más respeto despierta, pero también una de las que más cosas esconde. Porque cuando alguien dice que quiere ser médico, casi todo el mundo interpreta lo mismo. Quiere ayudar, le gusta servir, quiere salvar vidas. Y sí, a veces es eso, pero a veces no es solo eso. A veces, mucho antes de que esa persona entienda qué significa una guardia, un diagnóstico o un hospital, ya hay algo adentro que la empuja en esa dirección con una intensidad que no parece común. Porque hay niños que sueñan con ser médicos no solo porque les parece una profesión bonita, importante o admirada. Hay niños que sueñan con ser médicos porque, sin saberlo, ya están respondiendo a algo. A veces en su casa hubo enfermedades que marcaron la atmósfera. A veces hubo una madre agotada de tanto cuidar, un abuelo que se fue demasiado pronto, un hermano que no sobrevivió, un accidente que dejó a la familia entera con la sensación de que todo puede romperse de un momento a otro. Y entonces empieza a nacer una clase de vocación muy particular, la del que quiere aprender a llegar a tiempo, la del que quiere saber qué hacer cuando el dolor aparece, la del que no quiere volver a sentir esa impotencia muda que a veces se instala en los sistemas familiares cuando la vida golpea y nadie tiene herramientas para hacer algo frente a lo que pasa. Por eso, detrás de muchos médicos, no solo hay amor por la ciencia o fascinación por el cuerpo humano, también puede haber una memoria familiar de impotencia. Y esta idea es importante, porque cambia por completo la lectura. Ya no estamos hablando solo de una carrera exigente y admirable. Estamos hablando de un posible intento del alma por restaurar algo que en el clan quedó desgarrado. Porque cuando en una familia la enfermedad fue protagonista, cuando hubo personas a las que no se pudo salvar, cuando el sufrimiento dejó la sensación de no supimos cómo ayudar, puede aparecer en la descendencia alguien con una promesa silenciosa. Yo sí sabré, yo sí podré, yo sí voy a evitar que esto vuelva a pasar. Y eso también habla, porque también importa esa vocación que te habitó desde pequeño, aunque la vida después te llevara por otro camino.
Si alguna vez quisiste ser médico con una intensidad profunda, eso ya está diciendo algo de tu historia. Muchas veces, la medicina no nace solamente del deseo de curar cuerpos, sino del anhelo de reparar una impotencia afectiva. A veces, quien quiere ser médico no solo quiere sanar a otros, quiere, sin saberlo, sanar algo de mamá, algo de papá, algo de ese ambiente familiar donde el dolor estuvo presente y nadie supo detectar el síntoma y darle un nombre. Y por eso el médico, cuando vive su profesión desde la herida y no desde la libertad, suele cargar más de lo que le corresponde. No descansa de verdad, no suelta, siente que nunca alcanza. Puede estar rodeado de resultados, reconocimiento o admiración, y aún así, experimentar una sensación íntima de insuficiencia, como si el alma siguiera diciendo: todavía falta, todavía no he hecho lo suficiente, todavía no logro reparar eso que duele. Y eso es muy fuerte, porque desde la mirada superficial, uno pensaría que se trata solo de perfeccionismo, de exceso de responsabilidad o de amor por el oficio. Pero muchas veces no. Muchas veces se trata de un descendiente intentando, a través del servicio, compensar algo que el sistema no pudo resolver. Como si cada paciente atendido fuera también una conversación inconsciente con los que antes enfermaron en su familia. Y aquí es donde la profesión se vuelve fascinante y peligrosa a la vez. Fascinante porque revela un amor inmenso. Peligrosa porque si ese amor no se vuelve consciente, se transforma en sacrificio. Y entonces aparece la gran trampa de esta profesión: confundir sanar con salvar. Y esa diferencia cambia todo, porque sanar es un acto humilde. Sanar es acompañar, intervenir, hacer lo mejor posible, estar al servicio de la vida sin creerse más grande que el destino de nadie. Salvar, en cambio, pone a la persona en un lugar muy pesado, la pone por encima del dolor ajeno, como si tuviera que corregir la historia, como si tuviera que impedir toda caída, como si su valor estuviera condicionado a evitar que la pérdida vuelva a entrar al sistema. Ningún médico puede cargar con la tarea simbólica de compensar todas las enfermedades, todas las ausencias y todos los duelos de su linaje. Y esto también explica por qué algunas personas quisieron ser médicos con toda su alma y no lo lograron, pero aún así quedaron con la sensación de que esa profesión les hablaba de una forma muy íntima. Tal vez la vida no las llevó a una facultad de medicina, tal vez terminaron en otro campo, tal vez las circunstancias económicas, familiares o personales cerraron ese camino. Pero el hecho de haber sentido ese llamado ya importa. Si tú de niño, o de adolescente, o incluso ya de adulto, sentiste una atracción fuerte por la medicina, por sanar, por comprender el cuerpo, por acompañar el sufrimiento físico, por estar en ese lugar de contención y respuesta, eso no fue cualquier cosa. Eso también puede hablar de una historia en tu familia donde la enfermedad, el cuidado, la pérdida o la urgencia dejaron una huella tan grande que una parte de ti quiso convertirse en respuesta. Ahora bien, la parte más bonita y más madura de esta profesión no aparece cuando el médico se sacrifica sin medida, sino cuando comprende su verdadero lugar. Y este punto es precioso, porque aquí la profesión deja de ser carga y empieza a convertirse en un don consciente. El médico libre no es el que deja de sentir compasión, tampoco es el que se vuelve frío para protegerse. El médico libre es el que entiende que no vino a salvar el pasado de su familia, sino a poner sus capacidades al servicio de la vida presente. Entiende que puede honrar a los que sufrieron sin cargar con todos ellos, que puede amar profundamente a su oficio sin convertirlo en penitencia, que puede mirar a sus ancestros, reconocer que hubo dolor, que hubo enfermedad, que hubo impotencia, que hubo vidas quebradas por situaciones injustas o devastadoras, y aún así decir internamente: yo los honro, pero no tengo que repetir su sufrimiento para amarlos. No tengo que salvarlos para pertenecer. Cuando ese movimiento ocurre, la profesión cambia de energía. La medicina deja de pesar como deuda y empieza a fluir como expresión de un talento. Y ahí sí aparece la verdadera nobleza de esta vocación, porque entonces el médico ya no trabaja desde el miedo a que todo se rompa. Trabaja desde presencia, ya no necesita demostrar que sí puede con todo. Aprende a acompañar sin desbordarse,
Aprende a servir sin vaciarse. Aprende a descansar sin sentir culpa. Aprende a reconocer que el amor más limpio no siempre es el que más se sacrifica, sino el que ocupa su lugar con humildad. Entonces, si tú hoy eres médico, o si en algún momento de tu vida sentiste que esa era tu gran vocación, no te quedes solo con la lectura obvia de «me gusta ayudar». Quizá hay mucho más. Quizá en tu historia hubo un dolor frente al que nadie supo qué hacer, y tu alma respondió queriendo aprender precisamente eso. Y si logras ver eso, el sentido del propósito se manifiesta, porque entonces tu profesión deja de ser solo un deber admirable y empieza a convertirse en una puerta. Ya no dices solamente «yo curo», empiezas a entender algo más profundo. No viniste a salvar a todos, viniste a recordar que incluso en medio del dolor, la vida todavía puede encontrar manos dispuestas a cuidarla con respeto y con alma. Ahora pasemos a otra profesión que, vista desde fuera, parece muy fácil de explicar. Porque cuando alguien decide estudiar Derecho, la mayoría asume lo mismo. Le gusta debatir, argumentar, hablar bien, defender causas, entender las leyes, moverse en el terreno de la justicia. Y sí, claro que todo eso puede ser cierto. Pero si miramos más profundo, el abogado casi nunca es solo alguien que aprendió a usar las palabras con precisión. Muchas veces es alguien que, mucho antes de conocer una demanda o un tribunal, ya venía cargando una sensibilidad muy particular frente a lo injusto. Hablamos de una reacción interna intensa, a veces desproporcionada frente a todo aquello que no parece correcto. Como si cada vez que algo así aparece, se activara adentro una memoria antigua que no tiene que ver solo con el presente. Como si el alma reconociera en ese instante un terreno conocido, el de una historia familiar donde alguien fue juzgado, culpado, silenciado o inculpado. Y ahí es donde esta profesión se vuelve inquietante, porque no siempre se estudia Derecho solo por gusto intelectual. A veces se estudia Derecho porque en el clan, en los ancestros, hubo demasiadas cosas que quedaron sin defensa. Una mujer juzgada por vivir libre, un hombre señalado injustamente, un abuelo al que le quitaron algo que le pertenecía, una herencia mal repartida, un hijo que cargó con la culpa ajena, una familia marcada por el desprestigio, por la vergüenza, por una historia mal contada que terminó dejando a alguien en el lugar del culpable. A veces nadie narra estas historias completas. A veces se esconden, se minimizan o se vuelven parte del clima emocional de la familia sin que nadie las nombre del todo. Pero el niño que nace en un sistema así las percibe. Percibe que hubo algo injusto, percibe que alguien quedó mal parado, percibe que hubo personas que no tuvieron voz, que no pudieron explicar, que no lograron defenderse, que fueron malinterpretadas. Y entonces empieza a formarse, muy adentro, una vocación con forma de respuesta. La vocación de quien no soporta que la culpa vuelva a caer donde no corresponde. Por eso, detrás de muchos abogados, no solo hay pasión por las leyes, también puede haber una historia familiar donde la dignidad quedó herida. Y esta idea es poderosa porque cambia la lectura por completo. Ya no estamos hablando solamente del que sabe argumentar. Estamos hablando del posible abogado del árbol, del descendiente que aparece como si su alma dijera: esta vez, alguien sí va a poner límites. Esta vez, alguien sí va a desenredar la verdad. Esta vez el inocente no se va a quedar solo. Y esto se puede ver incluso en personas que nunca ejercieron la profesión, pero que soñaron con ella de una manera profunda. Porque aquí vuelve a aparecer algo esencial. La vocación no cumplida también habla. Si tú alguna vez quisiste estudiar Derecho, si te veías a ti mismo defendiendo, argumentando, corrigiendo injusticias, poniendo orden en medio de la confusión, eso también revela una fibra interna. Y es aquí donde aparece una de las capas más intensas del abogado. Su relación con la verdad y con la defensa no suele ser fría, porque para muchos abogados, la injusticia no es un concepto abstracto. Es algo que el cuerpo reconoce, algo que pone en marcha una energía inmediata. Por eso discuten con tanta convicción. Por eso a veces les cuesta quedarse callados cuando sienten que algo no encaja. Por eso pueden volverse extremadamente sensibles a la manipulación, a la mentira, a la culpa mal puesta, porque no están reaccionando solo con la mente,
Están reaccionando con una memoria del sistema familiar que dice: esto ya pasó, esto no puede volver a repetirse. Y cuando eso ocurre, el derecho deja de ser solo una carrera. Se convierte en una misión. Una misión noble, sí, pero también pesada, porque si no se vuelve consciente, la persona ya no solo defiende causas reales del presente, empieza a litigar sin saberlo una guerra antigua de su clan. Ahí aparece la gran trampa de esta profesión, porque una cosa es amar la justicia y otra muy distinta es vivir intentando reparar todas las injusticias que en tu familia nunca encontraron descanso. Una cosa es usar la palabra como instrumento y otra es convertirla en espada permanente. Una cosa es argumentar y otra es sentir que si tú no corriges todo, si tú no pones orden moral en lo que te rodea, entonces el mundo vuelve a convertirse en el lugar inseguro y confuso que alguna parte de tu sistema familiar ya conoció. Y cuando el abogado entra en esa energía, se agota. No descansa de verdad. Discute incluso donde no hacía falta discutir. Le cuesta aceptar matices porque una parte interna sigue buscando, más que justicia, reparación, más que verdad, restitución, más que equilibrio, redención. Y eso cansa muchísimo, porque ya no se está ejerciendo solo una profesión, se está obedeciendo una promesa silenciosa. Yo haré justicia por todos los que no pudieron hacerlo. Y esa promesa, aunque suene noble, tiene un costo, porque pone al descendiente por encima del destino de los que vinieron antes. Lo coloca en un lugar donde, sin saberlo, intenta corregir lo que su familia no pudo resolver, como si a través de su voz, de su inteligencia, de su capacidad de argumentar, pudiera reescribir y limpiar una culpa heredada, devolverle honor a los que fueron silenciados. Y reconocerlo es ver también que es una herida intentando encontrar una forma digna de existir. Por eso esta profesión, cuando se vive desde la deuda emocional del clan, puede volverse un juicio permanente. Y no hablo solo de tribunales o de clientes. Hablo de la vida misma, del modo de relacionarse, del modo de pensar, del modo de amar. Porque cuando una persona está demasiado tomada por el mandato de defender lo que nadie defendió, corre el riesgo de vivir en tensión constante. Puede sentir que siempre hay algo que corregir. Puede interpretar el mundo como un campo de batalla moral. Puede discutir más de la cuenta. Y eso termina robando alegría, ligereza y hasta propósito. Pero aquí aparece lo más bello y más liberador de esta profesión. El abogado libre no es el que deja de amar la justicia. Tampoco es el que se vuelve indiferente. El abogado libre es el que entiende que no vino a litigar el pasado. No vino a convertirse en el redentor jurídico de su árbol genealógico. No vino a cargar eternamente con las culpas, los castigos, las exclusiones y las humillaciones de su sistema. Vino a tomar su don, su claridad, su voz, su capacidad de ver lo injusto y nombrarlo, y ponerlo al servicio de la vida presente. Esa diferencia es inmensa, porque cuando el abogado deja de ejercer por ellos y empieza a ejercer gracias a ellos, todo cambia. La energía se ordena, la palabra se limpia, la ley deja de ser un arma de compensación y se convierte en un instrumento de equilibrio. Ya no se trata de devolver golpe por golpe a la historia. Se trata de honrar lo que fue, ver a quienes fueron callados, reconocer a quienes llevaron culpas ajenas y desde ahí decir internamente: los veo, los honro y asumo la justicia desde el deseo de exponer las verdades del aquí y el ahora. Entonces, si tú eres abogado, o si alguna vez soñaste con serlo y esa vocación te habitó de verdad, observa en tu historia familiar si hubo personas que no pudieron explicarse, que fueron señaladas, juzgadas, sin que nadie se levantara por ellas. Si logras ver eso, tu profesión se vuelve una puerta de conciencia, y entonces deja de ser únicamente una carrera que busca equilibrio desde las normas, y se convierte en la señal de una historia más profunda. Una historia donde tú no viniste a convertir tu vida en un juicio eterno, sino a tomar un don antiguo y usarlo para la libertad. El abogado no vino a pelear con la historia hasta agotarse. Vino a aprender a mirar la injusticia sin volverse esclavo de ella. Vino a usar su voz sin que esa voz le robe la paz. Vino a defender sin salvar, a poner límites sin endurecer el corazón,
a honrar a los que no pudieron hablar sin quedarse viviendo dentro de su herida. Y ahí, justamente esta profesión revela su forma más luminosa. No naciste para convertirte en el salvador legal de tu clan. Naciste para que a través de ti, la verdad pueda encontrar una voz clara, digna y libre. La siguiente profesión es una profesión que cuando se mira desde fuera suele parecer la más evidente de todas. Porque cuando alguien dice que quiere ser periodista, casi siempre se piensa en que esa persona gusta de escribir, le gusta preguntar, le gusta investigar, le gusta hablar, le interesa la actualidad, le intriga lo que pasa en el mundo. Y sí, claro que todo eso puede estar ahí. Pero cuando esta profesión se mira desde la capa sistémica, deja de ser solamente la del comunicador que informa y se convierte en algo mucho más inquietante, la del descendiente que vino a nombrar lo que en su familia no se pudo decir. Porque hay personas que no se acercan a la palabra solo por talento, ni a la investigación solo por curiosidad. Hay personas que llegan ahí porque crecieron sintiendo que algo pasaba, pero nadie lo explicaba, como si la realidad estuviera llena de huecos, de silencios, de gestos que decían una cosa mientras las palabras decían otra, como si hubiera verdades enterradas bajo una superficie aparentemente normal. Y cuando alguien crece en un ambiente así, no aprende solo a escuchar lo que le dicen. Aprende, sobre todo, a escuchar lo que no le dicen. Por eso, detrás de muchos periodistas, no solo hay una habilidad para narrar, entrevistar o hacer preguntas incómodas. También puede haber una infancia o una historia familiar donde el silencio fue una constante. Y esa frase no es pequeña, porque hay familias donde no se hablaba del dolor, donde no se preguntaba demasiado, donde había nombres que no se mencionaban, decisiones que nadie explicaba, conflictos que se intuían pero no se nombraban. A veces hubo secretos, a veces hubo infidelidades, quiebras, hijos no reconocidos, enfermedades ocultas, sentimientos y emociones fuertes disfrazadas de mal carácter, historias familiares que cambiaban según quién las contara. A veces no había un gran secreto puntual, pero sí una atmósfera constante en la que se hablaba poco. Y eso marca profundamente, porque un niño que crece así desarrolla una sensibilidad muy particular. Observa demasiado, percibe más de lo que puede explicar, aprende a conectar datos sueltos, mira gestos, escucha tonos, sospecha de lo que se quiere ocultar o maquillar con palabras. Sin saberlo, se entrena en una habilidad que más tarde el mundo llamará periodismo, pero que al principio fue simplemente una estrategia para no perderse dentro del silencio. El periodista no siempre nace del deseo de contar historias. A veces, nace del dolor de haber crecido sin una historia clara. Nace de haber vivido momentos en los que la verdad parecía siempre incompleta. Por eso hay periodistas que, más que curiosos, son intensos buscadores de claridad. No soportan fácilmente la versión fácil, la explicación superficial, la narrativa armada para tranquilizar. Necesitan ir más al fondo. Necesitan comprobar. Necesitan hacer una pregunta más. Necesitan verificar, contrastar, confirmar. Y este es el eco de una memoria familiar donde equivocarse con la verdad costó demasiado, donde creer una versión falsa dejó heridas, donde hablar de más era peligroso, pero callar también dolía. Entonces el periodista aparece como el que intenta desenredar una realidad que antes se vivió como niebla. Por eso esta profesión tiene una potencia sistémica familiar muy fuerte, porque, en cierto sentido, el periodista ocupa el lugar del testigo del clan, del que ve, del que escucha, del que no se conforma con la primera versión, del que toma piezas sueltas y les da relato, del que se acerca a una historia rota y dice: espera, aquí falta algo. Y esta figura del testigo es tremendamente importante en los sistemas familiares, porque donde hubo silencios dolorosos, alguien tiene que empezar a nombrar. Donde hubo verdades a medias, alguien tiene que atreverse a mirar toda la situación por completo. Donde hubo relatos torcidos, alguien tiene que poner atención de una forma nueva. Por eso no es casual que muchas personas con vocación periodística hayan sido, desde pequeñas, las que más preguntaban, las que notaban contradicciones, las que no se dejaban convencer tan fácil con ciertas explicaciones. A veces eso les trajo problemas. A veces las tildaron de intensas, de desconfiadas, de preguntonas, de demasiado observadoras.
Pero tal vez no era exceso. Tal vez era sensibilidad entrenada por un sistema donde entender bien lo que pasaba no era un lujo, sino una necesidad emocional. Y esta idea se vuelve todavía más profunda cuando pensamos en la vocación no cumplida. Porque aquí, como en todas las profesiones que estamos analizando, no solo habla quien hoy ejerce, también habla quien alguna vez sintió el llamado y no pudo vivirlo. Si tú soñaste con ser periodista, si de niño o de joven te atraía muchísimo escribir, investigar, contar historias, entrevistar, revelar, comprender lo que estaba detrás de lo visible, eso también dice algo. Tal vez la vida no te llevó a una redacción, tal vez nunca estudiaste comunicación, tal vez terminaste en otro trabajo completamente distinto, pero esa atracción ya revelaba una forma de estar en el mundo, una forma de mirar, una sensibilidad específica, porque hay personas que no desean el periodismo por glamour, ni por aparecer, ni por simple interés en los medios. Lo desean porque en su interior ya existe una relación profunda con la verdad, porque sienten que hay algo sagrado en sacar a la luz lo que ha estado oculto. Y eso, cuando se mira desde la historia familiar, puede revelar que en el sistema hubo demasiado silencio, demasiada versión maquillada, demasiada verdad a medias. Pero precisamente por eso, esta profesión también tiene una trampa muy delicada. Y esa trampa aparece cuando la búsqueda de la verdad deja de ser un acto libre y se convierte en una forma de supervivencia. Porque una cosa es investigar por vocación, por amor al oficio, por compromiso con la realidad. Y otra muy distinta es investigar porque el cuerpo no logra descansar mientras sienta que algo sigue oculto. Una cosa es hacer preguntas por oficio, y otra hacerlas porque una parte profunda de ti teme perderse otra vez dentro de una mentira, dentro de una historia mal contada. Cuando eso sucede, el periodismo deja de ser solo una profesión y se vuelve una vigilancia constante. Aparecen la ansiedad, la hipervigilancia, la dificultad para soltar, el miedo a equivocarse, la sensación de que si no verificas una vez más, podrías dejar pasar algo decisivo. Por eso muchos periodistas, aunque amen lo que hacen, viven una relación compleja con la palabra. Porque decir la verdad no siempre fue seguro en su historia. Tal vez en su familia hablar demasiado traía consecuencias. Tal vez preguntar molestaba. Tal vez dudar era visto como deslealtad. Entonces la persona crece con una paradoja muy fuerte. Sabe que decir la verdad es necesario, pero al mismo tiempo siente que decirla puede ser peligroso. Y de esa tensión nace mucho de su personalidad profesional. Nace su precisión, nace su cuidado, nace su temor a equivocarse. Porque no está jugando solo con datos. En un nivel más profundo, está intentando que la verdad esta vez sí tenga un lugar claro, limpio y evidente. Por eso, cuando esta vocación nace demasiado ligada a la herida, la persona no comunica solo para informar, comunica para sentirse a salvo. Pregunta para no volver a habitar una realidad donde todo se intuía, pero nada se decía. Y sin embargo, lo más bello de esta profesión aparece cuando esa herida se vuelve evidente. Porque entonces, el periodista deja de investigar para sobrevivir y empieza a comunicar por elección. Y esta frase es poderosa porque cambia por completo la energía del oficio. Ya no se trata de ser el guardián agotado de todos los silencios del clan. Ya no se trata de cargar con la misión imposible de sacar a la luz cada verdad pendiente de la familia. Se trata de tomar ese don de observación, esa capacidad para leer entre líneas, esa sensibilidad para escuchar lo que otros no oyen, y ponerla al servicio de una creación consciente. Porque el periodista libre no es el que deja de amar la verdad, es el que deja de estar controlado por ella. Es el que comprende que no vino a salvar a su sistema familiar revelando todo lo que se cayó. Vino más bien a honrar esa historia y a usar su voz desde un lugar mucho más expuesto pero más esencial. Ya no como reacción a la sombra, sino como expresión de claridad. Entonces, si tú eres periodista, o si alguna vez sentiste que esa era tu vocación más fuerte, no te quedes solo con la idea de que te gusta investigar o comunicar. Tal vez hay más. Tal vez en tu historia hubo demasiadas cosas que se sentían pero no se nombraban. Tal vez creciste aprendiendo a leer el ambiente porque las palabras nunca alcanzaban. Y tal vez por eso nació en ti esta relación tan especial con la palabra,
con la información, con el dato, con la prueba, con el relato, no solo porque querías saber, sino porque necesitabas claridad, no solo porque te gustaba comunicar, sino porque una parte profunda de ti no quería volver a perderse dentro de una historia confusa. Si logras ver eso, tu profesión se convierte en una llave. Ya no dices simplemente «yo informo» o «yo escribo». Empiezas a entender algo más hondo. Yo vengo de una historia donde el silencio pesó demasiado, y por eso mi voz aprendió a buscar verdad. Ahora entremos en una profesión que, a simple vista, parece nacer de la empatía, del interés por la mente humana, de la curiosidad por las emociones o del deseo de ayudar a otros a comprenderse. Y sí, muchas veces todo eso está ahí. Pero cuando esta vocación se mira desde una profundidad mayor, deja de ser solamente la del que escucha, analiza y acompaña, y empieza a revelar algo mucho más íntimo. La historia de alguien que, en algún momento muy temprano de su vida, sintió que entender era la única forma segura de no romperse. Porque hay personas que no llegan a la psicología solo porque les apasiona el comportamiento humano. Hay personas que llegan a la psicología porque crecieron rodeadas de emociones que nadie sabía sostener, de silencios que se sentían pesados, de sufrimientos que estaban presentes pero nunca del todo explicados, de ambientes donde algo pasaba por dentro de mamá, de papá o de la familia entera, y nadie podía ayudar en un nivel de cuidado integral superior. Por eso, detrás de muchos psicólogos, no solo hay un gusto por escuchar o una fascinación por la mente. También puede haber un sistema familiar donde la sensibilidad fue mal comprendida, donde la emoción fue reprimida, donde el sufrimiento se vivió con miedo o negación. A veces hubo tristeza profunda, ansiedad, colapsos, duelos no procesados, personas demasiado sensibles para una familia que no sabía qué hacer con tanta profundidad emocional. A veces hubo un abuelo al que llamaban raro, una tía de la que se decía que tenía sus cosas, una madre que se veía agotada emocionalmente porque cargaba con todo, un padre emocionalmente ausente porque nunca aprendió a nombrar lo que sentía. Y cuando un niño crece dentro de un campo así, aprende algo muy particular. Aprende a leer lo invisible. Aprende a notar lo que cambia en un rostro, lo que se endurece en una voz, lo que se quiebra en un silencio. Aprende a anticipar estados emocionales, a interpretar climas internos, a percibir tensiones que nadie está verbalizando. Y ese entrenamiento, que en un inicio fue supervivencia emocional, más adelante el mundo puede llamarlo intuición terapéutica, escucha clínica o sensibilidad psicológica. Aquí aparece una de las ideas más conmovedoras de esta profesión. La mente, para muchos psicólogos, no fue primero un objeto de estudio, fue un refugio, porque hay personas que aprendieron a pensar para no colapsar, aprendieron a analizar para no sentir demasiado de golpe, aprendieron a explicar para no ahogarse dentro de la confusión afectiva del sistema familiar. El intelecto se volvió una casa cuando el mundo emocional se sentía demasiado inestable. Entender ofrecía una ilusión de orden. Ponerle nombre a las cosas daba un poco de aire. Encontrar causas, patrones, explicaciones, permitía tomar distancia de un dolor que, vivido sin mediación, habría sido insoportable. Por eso muchos psicólogos no llegan a su profesión solo desde la curiosidad académica. Llegan también desde una necesidad profunda de hacer sentido, como si, inconscientemente, hubieran hecho una promesa silenciosa. Yo sí voy a comprender lo que aquí nadie entendió. Yo sí voy a escuchar lo que aquí nadie supo escuchar. Yo sí voy a darle palabras a este caos. Y esa promesa es bellísima, pero también puede ser pesada. Porque cuando la vocación nace demasiado mezclada con una lealtad invisible, la profesión deja de ser solo servicio y empieza a cargarse de deuda. Eso explica por qué algunas personas que se convierten en psicólogos han sido, desde muy pequeñas, las que escuchaban a todos, las que sabían cuándo algo andaba mal, aunque nadie lo dijera, las que aprendían a calmar, a mediar, a hacer preguntas precisas, a ponerse en los zapatos del otro con una madurez que no correspondía a su edad. A veces fueron niños muy sensibles que se volvieron adultos emocionales demasiado pronto. A veces intuyeron el dolor de mamá,
y sin saber cómo ayudarla, intentaron entenderla. A veces captaron la tristeza de papá y se hicieron expertos en leer lo que no se decía. A veces crecieron en hogares donde el sufrimiento no tenía lugar, pero sí una presencia constante, y por eso desarrollaron la capacidad de organizar internamente lo que alrededor estaba desorganizado. Y ahí está la raíz más profunda de esta profesión. No siempre se estudia psicología porque uno quiere arreglar a otros. A veces se estudia porque una parte del alma aprendió muy temprano que comprender era una forma de amar sin desbordarse, como si entender fuera la única manera segura de acercarse al dolor sin quedar consumido por él. Porque el psicólogo, visto desde la mirada de las constelaciones familiares, muchas veces ocupa el lugar del que viene a traducir el silencio emocional del clan, del que toma lo que durante años fue confusión, miedo, ansiedad, y lo convierte en palabra, en comprensión. Donde antes alguien era simplemente difícil, extraño, inestable o demasiado sensible, el psicólogo trae contexto. Donde antes hubo vergüenza, él trae humanidad. Donde antes el sufrimiento se escondía, él abre la posibilidad de mirarlo sin condena. Y eso es inmenso, porque en muchos sistemas familiares el dolor emocional no se resolvía, se barría debajo de la alfombra, se cambiaba de tema, se ridiculizaba, se negaba. Entonces, cuando en una familia así aparece un descendiente con vocación psicológica, no es extraño que sienta una intensidad tan grande frente al acto de escuchar, acompañar o comprender. No está reaccionando solo al presente, también está respondiendo a una historia donde el mundo interno de las personas no tuvo suficiente dignidad, como si el alma dijera, esta vez, lo que duele por dentro sí va a tener un lugar. Pero precisamente porque esta profesión toca capas tan profundas, también tiene una trampa enorme. Y la trampa aparece cuando el psicólogo empieza a acompañar desde la herida y no desde la sensación real que desencadena el sufrimiento. Porque una cosa es tener el don de comprender, y otra muy distinta es convertir la comprensión en una misión agotadora para salvar emocionalmente a todos los que vienen antes. Una cosa es acompañar procesos humanos, y otra es sentir, aunque sea de forma inconsciente, que cada paciente representa una nueva oportunidad de reparar algo que no pudiste resolver con mamá, con papá o con la historia emocional de tu familia. Cuando eso sucede, la profesión se vuelve pesada. La pasión se apaga lentamente. El cuerpo empieza a pedir descanso de formas cada vez más evidentes. Por eso hay psicólogos que, en el fondo, no solo están acompañando personas, también están intentando rescatar una imagen interna del clan, de su familia, de sus ancestros. Están intentando demostrar que la sensibilidad no era debilidad, que la emoción no era enemiga, que la mente herida no merecía ser escondida, que el dolor no tenía por qué vivirse con vergüenza. Y aunque esa motivación pueda contener mucha belleza, también puede llevar al exceso, porque entonces se escucha demasiado, se piensa demasiado, se analiza demasiado, y al final queda muy poco espacio para el propio mundo interno. El psicólogo se convierte en puente para todos, pero él mismo no descansa. Comprende a todos, pero se deja para después. Sostiene procesos, pero posterga el suyo. Encuentra significado en la vida emocional ajena, pero a veces pierde contacto con el gozo, con la espontaneidad, con la liviandad de su propia experiencia. Y ahí está la herida más fina de esta profesión. Creer que entenderlo todo es lo mismo que estar a salvo. Creer que si uno logra poner suficiente lectura sobre el dolor, entonces ya no duele. Pero no siempre es así. A veces la mente comprende y el cuerpo sigue cansado. A veces el análisis alcanza y el alma sigue pidiendo descanso. Y ahí aparece el giro más importante de esta profesión, porque el psicólogo libre no es el que deja de ser sensible, ni el que se endurece para no sufrir, ni el que renuncia a comprender. El psicólogo libre es el que deja de ejercer por su clan y empieza a acompañar gracias a lo que el sistema emocional de la historia de su familia le enseñó. Esta diferencia cambia todo, porque ya no se trata de reparar a los ancestros que vivieron en confusión, ni de cargar con la mente herida de quienes vinieron antes. Se trata de reconocer esa historia, verla con amor, honrarla, y desde ahí tomar el don
sin seguir obedeciendo la deuda. Cuando ese movimiento ocurre, el psicólogo puede decir internamente algo muy profundo. Los veo. Veo la confusión que hubo. Veo la vergüenza, el dolor no nombrado, la sensibilidad, las emociones sin lenguaje, pero ya no necesito cargar con todo eso para pertenecer. Y entonces la escucha se aligera. La profesión recupera aire. La comprensión deja de ser un refugio desesperado y se convierte en una herramienta luminosa. El saber ya no se vive como compensación, sino como servicio auténtico. Entonces, si tú eres psicólogo, o si alguna vez sentiste una vocación muy profunda por comprender la mente, por escuchar a otros, por estudiar el alma humana, por acompañar procesos internos, no te quedes solo con la explicación evidente de «me gusta ayudar» o «siempre he sido bueno escuchando». Tal vez hay más. Tal vez en tu historia hubo demasiadas emociones sin nombre, demasiada sensibilidad sin explicación. Tal vez creciste en un entorno donde comprender era la única forma de no perderte. Y si logras ver eso, tu profesión se convierte en una revelación. Ya no es solo una carrera noble, profunda y necesaria. Es también la pista de una historia más antigua. Una historia donde tú no viniste a cargar con toda la mente herida de tu clan, sino a transformar esa memoria en escucha, en presencia, en humanidad. La última profesión que vamos a analizar hoy, si no se mira con profundidad, puede pasar desapercibida por completo. Porque cuando alguien dice que es contador, o que de pequeño soñaba con trabajar con números, balances, impuestos, finanzas o administración, casi nadie piensa en una gran herida emocional detrás de eso. Más bien se asume algo mucho más simple. Le gusta el orden. Es bueno para los números. Es metódico. Es responsable. Tiene cabeza fría. Y sí, claro que todo eso puede ser cierto. Pero precisamente ahí está lo sorprendente de esta profesión, que por fuera parece técnica, racional, cuando por dentro puede esconder una de las historias más intensas del linaje. Porque a veces quien se convierte en contador no está eligiendo solo una carrera que exige precisión. A veces está respondiendo, sin saberlo, a una memoria familiar de caos, de pérdida, de ruina, de injusticia material o de desorden tan grande, que el alma sintió la necesidad de venir a poner orden donde antes todo se salió de lugar. Y esto se entiende mejor cuando uno deja de mirar al contador como el que trabaja con cifras y empieza a mirarlo como alguien que, simbólicamente, dedica su vida a que las cosas cierren, a que los números cuadren, a que no falte nada, a que cada valor tenga su casilla, a que no haya huecos, errores ni desbalances. Y eso, visto solo desde lo profesional, parece simplemente una habilidad valiosa. Pero cuando uno lo pasa por el filtro del sistema familiar, aparece una pregunta mucho más potente. ¿Qué tuvo que pasar en un linaje para que alguien desarrollara una necesidad tan profunda de que todo quede en orden? Porque hay personas que no se obsesionan con el control económico, con la exactitud de las cuentas, o con la tranquilidad de que todo esté bajo control, por simple preferencia de personalidad. Hay personas que llegan a ese lugar porque en su historia el desorden costó demasiado, porque hubo pérdidas que dolieron, porque hubo herencias que dividieron familias, porque hubo esfuerzos enormes que no dieron fruto, porque hubo dinero mal administrado, fortunas que se esfumaron, deudas que arrastraron generaciones, injusticias materiales que dejaron resentimiento. Y cuando eso ocurre en un sistema, puede aparecer en la descendencia alguien con una vocación muy clara, el que viene a hacer que ahora sí todo cierre. Por eso, detrás de muchos contadores, no solo hay amor por los números, también puede haber una memoria de ruina. Y esta idea es muy poderosa porque rompe completamente la figura del contador como alguien solamente rígido o mental. No. A veces el contador es el sanador silencioso de una economía familiar herida, el que viene después de una larga historia donde faltó equilibrio, después de una familia en la que se trabajó muchísimo y aún así no alcanzaba, después de un abuelo que perdió todo, después de un padre que no supo administrar, después de una herencia mal repartida que dejó hermanos enfrentados, después de un negocio que quebró y partió el orgullo de una casa, después de una historia donde el dinero dejó de ser un recurso y se convirtió en amenaza, en motivo de disgusto.
Y entonces nace alguien que, sin entenderlo del todo, se siente profundamente atraído por el orden financiero, por la estructura, por el control exacto de lo que entra y lo que sale, por la tranquilidad de que ninguna cifra quede suelta, como si una parte del alma dijera: esta vez nada se pierde, esta vez todo se registra, esta vez no se repite el caos. El contador no solo ordena dinero, muchas veces ordena ansiedad, ordena miedo, ordena una memoria familiar de desbalance, porque hay sistemas donde el desorden económico no fue un detalle, sino una herida real. Un sistema en el que hubo carencia no olvida fácilmente. Aunque después mejore la situación, aunque las generaciones cambien, aunque la familia ya no viva lo mismo, la memoria queda. Y esa memoria puede expresarse de muchas formas. Personas excesivamente controladoras con el dinero, miedo constante a gastar, culpa al disfrutar, necesidad de ahorrar sin descanso, discusiones repetitivas por cosas materiales, o, en otra forma más sofisticada, un descendiente que convierte el orden financiero en profesión. Y entonces el oficio del contador deja de ser solo una carrera práctica y se vuelve una respuesta sistémica, una manera elegante, socialmente aceptada y profundamente simbólica de decir: yo voy a cuidar que no volvamos a caer, yo voy a vigilar que no se pierda lo que tanto costó. Esto explica por qué muchos contadores viven con una relación muy intensa con el error, porque para ellos el error no siempre se siente pequeño, a veces se siente amenazante, no porque sean exagerados, sino porque una parte interna de ellos aprendió, en un nivel profundo, que el desorden sale caro, que una mala cuenta puede abrir un agujero, que una omisión puede terminar en pérdida, que una cifra mal puesta puede desbalancear todo el sistema. Y esa sensación, llevada a una profesión, puede convertirse en una fortaleza enorme, sí, pero también en una responsabilidad pesada, porque entonces la precisión ya no nace solo del talento, sino del miedo. El control ya no nace solo de la responsabilidad, sino de una alerta interna. El contador trabaja bien, pero a veces se agota más de la cuenta, revisa de más, corrige de más, le cuesta soltar, siente que si se relaja, el caos podría volver. Y ahí la profesión deja de ser libertad y empieza a convertirse en mandato. Ya no es simplemente soy bueno con esto, sino me toca sostener esto, me toca evitar que algo se derrumbe, me toca asegurar que no se repita la ruina. Y sostener esa promesa invisible durante años puede vaciar muchísimo. Por eso, la gran trampa de esta profesión aparece cuando el orden deja de ser virtud y se vuelve mecanismo de supervivencia. Una cosa es tener el don de estructurar, de ver números con claridad, de administrar recursos, de organizar con precisión. Y otra muy distinta es vivir intentando rescatar, a través de tu profesión, la economía emocional del clan. Porque entonces el contador empieza a trabajar no solo con dinero, sino con una deuda invisible, una deuda con los que perdieron, con los que fueron despojados, con los que se sacrificaron sin ver frutos. Y eso se siente cuando la persona no logra disfrutar el dinero aunque lo tenga. Se siente cuando siempre hay una tensión de fondo, incluso si las cosas están bien. Se siente cuando el trabajo se vuelve más pesado que satisfactorio. Se siente cuando la exactitud ya no da paz, sino presión. Porque una parte profunda sigue diciendo: todavía no basta, todavía hay que asegurar más, todavía no estamos a salvo. Y así, una profesión valiosísima puede empezar a vivirse como un intento silencioso de impedir que el pasado regrese. También aquí habla la vocación no cumplida, porque puede haber personas que nunca se convirtieron en contadores, pero que desde pequeñas sentían una atracción muy fuerte por las cuentas, por el orden, por el dinero bien llevado, por la administración, por la tranquilidad de que todo estuviera claro. Tal vez no estudiaron esa carrera, tal vez la vida los llevó por otro camino, tal vez nunca pisaron una oficina contable, pero esa inclinación ya decía algo, porque no siempre la vocación por el orden financiero nace de un simple gusto por las matemáticas. A veces nace de una historia donde el caos fue demasiado grande. A veces es el alma intentando construir seguridad. Pero como en todas las profesiones que hemos visto,
Aquí también existe una forma libre, luminosa y profundamente bella de vivir este don. Porque el contador libre no es el que se desentiende del orden, no es el que deja de cuidar lo material. El contador libre es el que entiende que no vino a salvar la economía de sus ancestros, no vino a vivir en guerra con la pérdida, no vino a convertirse en el guardián exhausto de todos los miedos financieros de su sistema familiar. Vino a tomar una capacidad valiosísima y ponerla al servicio de la vida presente. Ya no siente que tiene que compensar a quienes perdieron todo, a quienes fueron mal administrados por la vida o por otros, a quienes se sacrificaron sin cosechar. Puede verlos, honrarlos, reconocer su dolor, reconocer el caos que hubo, la carencia, la ruina, y aún así decir internamente: los veo, los honro, pero no tengo que repetir su miedo para pertenecer. No tengo que vivir temiendo la pérdida para ser fiel a ustedes. Y cuando eso pasa, el dinero cambia de energía, vuelve a ser flujo, vuelve a ser recurso, vuelve a ser posibilidad, y el contador, desde ahí, recupera algo fundamental: la paz al administrar no solo los recursos, sino también su vida. En este momento, después de lo que has escuchado, sé que no volverás a mirar una profesión de la misma manera, porque tal vez ser médico no era solo salvar cuerpos, tal vez ser abogado no era solo defender causas, tal vez ser periodista no era solo comunicar, tal vez ser psicólogo no era solo entender la mente, tal vez ser contador no era solo ordenar números, tal vez, detrás de cada vocación, de cada oficio, de cada trabajo que alguien ama, hay una historia más antigua intentando encontrar sentido, orden, voz, justicia o descanso. Y eso es lo que hace este tema tan impresionante. Que tu profesión no solo puede hablar de lo que haces para ganarte la vida, también puede hablar del lugar que tu alma vino a ocupar dentro de la historia de tu familia, del dolor que vienes a transformar, del don que vienes a despertar, de la fuerza que tu linaje llevaba generaciones esperando expresar a través de alguien como tú. Y lo más poderoso es que estas no son las únicas profesiones que esconden un mensaje. Hay muchas más, y más de las que te imaginas. Profesiones que, vistas desde esta mirada, también pueden revelar un sentido profundo dentro del clan, de los ancestros y de la historia familiar. Así que si este video te cambió la perspectiva, si alguna de estas 5 profesiones te dejó pensando, o si quieres que hagamos una segunda parte con otras profesiones, dímelo aquí abajo en los comentarios. Y no solo eso, escríbeme también de qué profesión te gustaría que habláramos en la parte 2, porque quizá la próxima que analicemos sea justamente la tuya, o esa vocación que un día soñaste y que todavía sigue diciendo algo de ti. Y si te gustan estos temas, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí no venimos a hablar de la vida desde la superficie. Venimos a mirar lo invisible, a entender lo que nos habita y a descubrir cómo nuestra historia, nuestro linaje y nuestra alma siguen hablando a través de lo que hacemos. Porque a veces tu trabajo no es solo trabajo. A veces es memoria, es destino, es llamado. Y apenas estamos comenzando.